Pues hoy vamos a estar viendo dos parachot, ¿sí? A Jaremot. Algunos leen únicamente a Jaremot, porque por ahí me di cuenta, y otros pues las dos, a Jaremot Kedoshim, ¿sí? La 29 y la 30, ¿no? Entonces, Ah, te- ¿toca las dos? pues sí, sí, o sea, pues yo quiero adelantarme a las dos de todas formas y hay que ver la próxima A ver, semana, Kedoshim. pues seguimos allí tocando el tema, ¿no? En todo caso, pues esta es una parcha, es una paracha que tiene muchos tópicos, ¿no? Bastantes tópicos. Sí, las dos pues obviamente y la Kedoshim pues mucho más. Tiene misbot tase y lo tase, negativas y positivas. Entonces pues hay mucho que tratar allí. Entonces, aquí hay como una especie de collage de todo, o sea, tiene un poco de temas, voy a tratar un poco de temas, porque se presta a las dos para ello, ¿no? Y también me basé, o gran contenido de ello, saqué de la Revencid Esther Hutgrace, o sea, es una mujer, ¿verdad? Que también muy sabia, que habla acerca de estas dos parachas. Entonces, yo siempre les hablo acerca de rabinos, pero esta vez también le voy a hablar acerca de una esposa de rabino que también opina al respecto y me gusta. Bueno, bienvenida entonces, Hepzibah, mi esposita, Esther, ahí también hay una Miriam, bienvenida, Natán, mi hijo, ok, también allí. María, María, María. Sí, bienvenidos todos. Vamos entonces a estar tratando, ¿verdad? Temas de estas dos parachas. A Haremot Kedoshim se enfoca mucho en la santidad, ¿sí? En la santidad. Si ustedes se dan cuenta y han leído, en esta paracha, la Jeremot, que va creo que de 16 al 18 se lee ese capítulo, en especial se lee mucho en Yom Kippur. En Yom Kippur, en nuestros rezos de Yom Kippur de todo el día, se lee ese capítulo que habla acerca de las inmoralidades sexuales, ¿sí? Entonces, muy interesante, ¿verdad? Esa parte. Está hablando y todo se enfoca obviamente a la santidad, a la Kedushá de Am Israel, del pueblo de Israel, y a la Kedushá individualmente de cada uno de nosotros. Ah, entonces, el pueblo del Eterno, el pueblo de Dios, no solamente tiene la obligación de adherirse a los misbot, a los mandamientos del Eterno, sino a través de ellos, nos santificamos, nos volvemos sagrados. Recordemos que siempre en nuestras oraciones nosotros decimos Asher Kideshano Bemibota, o sea que nos santificas con tus mandamientos. Entonces, hacer mandamientos, cumplir mandamientos, sean lotase o tase, negativos o positivos, nos van acercando a esa santidad que el Eterno exige de cada uno de nosotros. Y en estas 12 parashot, eh, que por lo general se leen juntas, ¿no? La Torah nos da instrucciones específicas, ¿verdad? Para lograr este objetivo. Sí, es un objetivo bastante elevado, pero un objetivo que se puede llevar a cabo, que no es imposible, ¿sí? Aquí lo que importa no es solo lo que debemos hacer, ¿sí? Sino también es igualmente importante lo que no debemos hacer, ¿sí? Por eso encontramos nosotros allá parachot de dos tipos, negativas y positivas. Allí hay algo que se nos señala y es: no imitéis las prácticas de la tierra de Egipto en la que moraste. ¿Sí? No imitéis las prácticas. Ah, no imitéis las prácticas de la tierra de Canaán a la que los traigo, ¿sí? Ni siga sus costumbres. Ahí se enfatiza mucho eso en la Torah, ¿no? Y pues obviamente nosotros debemos entender que si bien la Torah especifica allí lugares, regiones, esto no nos desobliga a que dejemos de aplicar esto en la tierra de nuestras peregrinaciones. O sea, donde estemos, donde quiera que estemos, debemos aplicar eso mismo. Eso no era únicamente allí, ¿verdad? Para esa época o para ese momento
o simplemente porque salimos de Egipto y ahora íbamos a entrar a Canaán. No, eso aplica también para las tierras donde hemos sido peregrinos, donde hemos estado en la diáspora, ¿sí? Eso aplica también allí. Y pues nosotros entendemos que siempre es como tentador pertenecer como a un grupo, ¿no? Seguir masas, adoptar esta o cual moda, etcétera, ¿no? O sea, siempre está esa tentación, ¿no? Cuando estamos dentro de otras culturas, dentro de otras latitudes, ¿no? Muchas veces eso trata de ser como una tentación abierta, ¿no? Entonces, por eso, al comienzo de nuestra historia, Hashem nos advierte que si queremos sobrevivir como judíos, sobrevivir como pueblo único, independiente o consagrado o apartado, ¿sí? Debemos conservar nuestra emuná, o sea, nuestra fe. No podemos imitar las prácticas de las naciones entre las que moramos. Tenemos que mantener esa emuná, esos principios, ¿sí? Y eso que vino de nosotros desde el Sinaí. O sea, tenemos siempre que remontarnos al Sinaí. Todas esa Torah que recibimos en el Sinaí, debemos siempre considerarla, debemos siempre tenerlas en cuenta. No se puede cambiar. Mientras que las reglas que legislan las naciones, ¿sí? O la vida de las naciones, ¿sí? Las leyes con las que ellos viven están en constante flujo de cambio, ustedes lo saben muy bien, en constante flujo de cambio, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que en los últimos años los países han adoptado por hacer una nueva constitución, ¿sí? Y entonces tratan de cambiar cosas de la constitución, tratan de adaptar más la constitución, las leyes, etcétera, ¿sí? Y eso es un cambio dinámico. Nosotros no tenemos eso. Sí tenemos, podemos decir, vamos adaptando la Torah, pero el principio no lo cambiamos. El principio, el fundamento no lo cambiamos, ¿sí? Pero obviamente sí nos adaptamos a los diferentes sitios de nuestra peregrinación o donde nos encontremos, venimos adaptando de pronto ciertas cosas, pero no quiere decir que cambiemos el fundamento, la base, no, jamás. ¿Sí? La Torah es la Torah y la verdad es absoluta, la verdad del Eterno es absoluta, total. Entonces, así como nuestra moral, nuestra ética tiene su raíz en el Sinaí y no se puede cambiar, ¿sí? Debemos mantenernos en ese sentir, podríamos decir, esa tónica, ¿verdad? Donde quiera que estemos, ¿sí? Tenemos que remitirnos siempre al Sinaí, al Sinaí. Hoy, por ejemplo, ustedes saben que con todos estos cambios que hacen las leyes de los diferentes países, lo que se consideraba, por ejemplo, inmoral, hoy se puede aceptar, ¿sí? Entonces, eso sucede en todas las naciones, ¿sí? Cuando no se aceptaba el aborto, ahora sí es legal el aborto. Cuando no se aceptaba el homosexualismo, ahora sí se acepta el homosexualismo. Cuando no se aceptaba, ¿verdad? El lesbianismo, ahora sí se acepta el lesbianismo. Entonces, se va constituyendo, ¿verdad? Todo lo malo como ley, como algo permisible. Y esto es lo que vemos nosotros en todos los países, ¿sí? Que las leyes van cambiando, van transformándose. Y entonces le dicen a lo que es malo, le dicen que es bueno. Y a lo que es bueno, le dicen que es malo. Eso lo estamos viendo nosotros ante nuestros ojos. Entonces, lo que ayer se consideraba inmoral, hoy se puede aceptar, ¿sí? Y sin ir muy lejos, considera el lenguaje que se volvió políticamente correcto, la forma de vestir que se considera, por ejemplo, la alta moda. Entonces se habla de la alta moda, se habla del entretenimiento, se habla de todas las formas como, digamos, los jóvenes pueden dirigirse a los ancianos, ¿sí? Ya sin respeto, ¿no? Las familias están colapsadas, ya hoy no encontramos, ¿verdad?, la unidad familiar, encontramos hijos de padres, o sea, hijos huérfanos de padres vivos, por ejemplo, ¿sí?
O sea, ya no está ese compromiso de los padres de criar, de estar allí, ¿verdad? Criando, formando. No, muchas veces se escucha la expresión, no, pues ya la vida les enseñará. No, ya ellos el día de mañana decidirán. No, cuando nosotros tenemos, como se dice, la sartén por el mango, para inculcarles a ellos valores de Torah, valores de ética, de moral, ¿sí? No, dejemos que la misma sociedad se encargue de enseñarles, de educarles, de criarles. No, no, no y no. Hoy ese es el común. Hoy ese es el común. Ahora, ¿qué pasaría entonces si no, nosotros, por ejemplo, como judíos, dejamos las cosas así? O sea, sí. ¿Qué tiene de malo estar cómodos? ¿Qué tiene de malo, pues, de pronto no criticar lo que define la sociedad? ¿Sí? Que no juzgar, no señalar. ¿Qué tiene de malo? ¿Verdad? Recordemos las palabras que nos dice la Torah. No sigas sus costumbres. ¿Sí? No sigas sus costumbres. ¿Ah? ¿Ok? Natán quería decir algo. Ya, ok. Ok. Sí, entonces nosotros tenemos que no seguir sus costumbres. Pero asimismo, eso no nos exime muchas veces de señalar lo que está mal. O sea, no podemos callarnos, ¿verdad? El ver el pecado en los demás y no señalarlo. Si vemos el pecado en los demás, es como si, y no los señalamos o no los aconsejamos o reeducamos, ¿verdad? Es como si fuéramos nosotros cómplices también. Entonces, nuestra tarea, ¿verdad? Es en medio de la oscuridad brillar, en medio de la oscuridad ser luz, ¿sí? Muy bien. Entonces, la única forma que tenemos, o que tiene el pueblo judío, ¿verdad? Para sobrevivir los siglos y ha tenido, ¿verdad? Para sobrevivir en estos siglos de exilio, ¿sí? Es la única forma de resistir la acometida de la asimilación. Ustedes saben que eso es lo más, digamos, el peligro más grande, la asimilación. La asimilación, ¿sí? Entonces, allí tenemos que aferrarnos mucho a que tenazmente, por decir así, a las leyes de nuestra Torá y alejarnos de esos estatutos a los que a primera vista podríamos sentirnos atraídos. Si hay cosas que de pronto nos pueden atraer, no, miremos qué dice la Torá al respecto y aferrémonos a nuestra amada Torá, a nuestras mitzvot, ¿sí? De esta manera nosotros evitaremos la asimilación. La asimilación. Nuestra forma de vida, nuestros valores, nuestra moral, tiene siempre su raíz en en el Sinaí, en esa voz divina que nos obliga eternamente en toda cultura y en todo país, en cualquier latitud, a cumplir con Akadosh Baruj Hu. Muy bien, entonces siguiendo así, ¿verdad? Todo este collage, como les dije, este collage. Vamos aquí a hablar acerca, por ejemplo, de la confianza, porque la parashá obviamente nos habla acerca de eso, ¿no? ¿Sí? Hay una parte en la parashá, una misbú, que dice, no pondrás un obstáculo delante de un ciego, ¿sí? Ahí la encontramos nosotros. Entonces, ahí hablamos nosotros de la base, obviamente, de las relaciones, que es la confianza, ¿sí? Esta declaración, obviamente, además de pronto como entenderla literalmente, también tiene su fondo, ¿no? Nos obliga, por ejemplo, a tener cuidado de no dar malos consejos. No dar malos consejos. ¿Sí? Usted puede repetir conmigo, no daré un mal consejo. Usted lo puede decir ahí en su mente, o si usted lo quiere verbalizar, diga, jamás daré un mal consejo. ¿Sí? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque eso es como poner obstáculo, ¿verdad?, ante un ciego. Una persona que no sabe, no conoce, ¿verdad? Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos para dar buenos consejos. También debemos asegurarnos de no tener allí en esos consejos, ¿verdad?, algún objetivo oculto, ¿sí? Alguna agenda oculta. Que nuestra motivación para dar ese consejo sea pura, sea íntegra, sea el bienestar de la persona, sea atraer la persona a la luz, a la verdad que libera, que restaura, que sana, a la verdad de unirse
y tener intimidad con Hashem, ¿verdad? O sea, que esa sea nuestra motivación más pura, que la persona sea restaurada, levantada, que no haya agendas ocultas ni haya ninguna motivación oculta allí en los consejos que damos hacia los demás. Pero podríamos preguntarnos, ¿verdad? Nosotros podríamos preguntarnos acerca de esto, de esta parte que estamos tratando aquí. ¿Por qué la Torah no declara simplemente que está prohibido engañar a otra persona? Así, simplemente, ¿no? O ¿por qué habla de forma metafórica, ¿sí? Poner un obstáculo delante de un ciego. Entonces vamos a ver ahí un poquito más a fondo esto. La Torah quiere enseñarnos la seriedad y la importancia de la confianza. De la confianza, ¿sí? Es muy importante la confianza. Así como a ninguna persona sana se le ocurriría, ¿no? Por ejemplo, hacer tropezar a un ciego o hacer que se pare frente a un vehículo en movimiento o hacer que se pase, ¿verdad?, a un semáforo en rojo, ¿no? Aconsejar mal a otro es igualmente deplorable, ¿sí? Aconsejar mal a otra persona es igualmente ¿qué? Deplorable. Todos sabemos entonces lo doloroso que es descubrir que fuimos traicionados. Ustedes saben, eso es muy feo saber que fuimos traicionados, que fuimos mal aconsejados, que nos guiaron mal, ¿verdad? Que nos enseñaron mal. Eso es muy feo, ¿verdad? Uno se siente allí traicionado, ¿sí? De pronto con personas que depositamos pusimos nuestra confianza, ¿no? Y por lo tanto, entonces, nosotros debemos procurar no hacer lo mismo con otros, ¿sí? No hacer lo mismo con otros, ¿sí? Todas las relaciones, llámese familiares, llámese maritales, llámese amistosas, todo se construye, ¿verdad?, sobre la confianza, ¿sí? Ni individuos, ni familias, ni la sociedad pueden sobrevivir cuando no hay confianza. Cuando llegamos a entender esto y comprendemos que engañar o confundir a una persona no se diferencia de permitir que un ciego cruce una avenida con el semáforo en rojo, con certeza seremos más sensibles a cada palabra que pronunciemos. Entonces, ser muy cuidadosos, ¿verdad?, con cada palabra que decimos, con cada consejo que damos. No, esto es muy importante porque estamos construyendo confianza. Cuando las personas se dan cuenta y aplican el consejo que nosotros damos y se dan cuenta que salen adelante, que construyen su vida, que encuentran respuesta, entonces eso construye ¿qué? Confianza. Y la base de toda sociedad, ¿verdad? La base de nuestra, podríamos decir, de todas nuestras relaciones es eso, la confianza del uno con el otro. Bien, vamos a hablar aquí de una regla de oro que también nuestros santos maestros, ¿verdad?, han dicho, nuestros sabios, ¿no?, desde tiempos antiguos, y está ahí en la Torah. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso está ahí contemplado en la Torah, ¿sí? Rabbi Akiva proclamó que este es un principio fundamental de la Torah, del cual podemos aprender a relacionarnos con los demás, ¿sí? La pregunta es, ¿es posible amar a otra persona como nos amamos a nosotros mismos? ¿Ah? ¿Es posible? ¿Será posible? Bienvenida, Melissa. Chao, chalo. Es posible, ¿verdad? Es posible. No es posible, o sea, tenemos que preguntarnos, porque eso nos dice la Torah. Y vamos a ver aquí algunas opiniones de algunos hombres sabios. Nos dice el gran maestro hasídico, el Baal Shem Tov. Baal Shem Tov dice, respondió de esta manera, que así como nosotros somos conscientes de nuestros defectos y de todas formas nos amamos a nosotros mismos, así debemos ser amables con los demás y amarlos a pesar de sus defectos. Sí, él hace el énfasis es en los defectos. Cada uno de nosotros tenemos nuestros defectos, nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras cosas. Y así nos amamos, nos toleramos. Entonces, de esa manera también debemos que amar a los demás. Los demás también tienen sus defectos, sus cosas, ¿verdad? Hay que tolerarles, hay que amarles, ¿sí? Aquí no hay perfectos. No hay perfectos aún. Entonces, estamos en camino de eso, de hacer tikkun, de perfeccionarnos, ¿verdad? Santificarnos, etcétera, lo que sea, ¿verdad? Pero no hay perfectos. Entonces, hay que amarlos con sus defectos, hay que amarlos, ¿verdad? Con sus debilidades, hay que amarlos
así como nosotros nos amamos con nuestros defectos y con nuestras debilidades, también debemos amar a los demás. Esa es la opinión del Baal Shem Tov, ¿sí? También está el Rambán, Maimónides. Dice, enseña que este mandamiento nos obliga a amar a todos los judíos. Así dice él. Yo aquí le agrego un poquito más a Maimónides y le digo a todos los seres humanos. Porque todos, ¿verdad? Guardamos la imagen, de alguna manera, algunas de las amidot del Creador. Entonces, dice como a nosotros mismos, amar a todos los judíos como a nosotros mismos. A actuar con afecto y tener cuidado de sus sentimientos, sus posesiones, su dinero y su dignidad, tal como lo haríamos con los propios. Entonces, yo creo que esto no solamente aplica, ¿verdad?, a nuestro pueblo judío o como judíos que somos, sino aplica a todas las personas, porque imagínense ustedes si hacemos esto con los que no son judíos, nos van a apreciar y vamos a glorificar a Kadosh Baruj Hu, ¿verdad?, por nuestra integridad, por nuestra rectitud. Y esto obviamente trae kabod, ¿verdad?, a nuestro Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice aquí Maimónides, amar, ¿verdad?, a todos como a nosotros mismos, o sea, actuar ¿con qué? Con afecto, tener cuidado de sus sentimientos, sus posesiones, su dinero y su dignidad, tal como lo haríamos con los propios. ¿Sí? Entonces, vean lo que abarca sentimientos, o sea, no herir los sentimientos de una persona. No está con una persona, ¿verdad? Simplemente porque sí, porque quiero sacar provecho de algo y esto y después, ya que saqué provecho, chao. No, o sea, mucho cuidado con la parte de los sentimientos, ¿sí? También habla acerca de sus posesiones, tener cuidado con sus posesiones, ¿verdad? Si de alguna manera hago daño a alguna de las posesiones de una persona, ¿verdad? Y tengo que restituir, ¿sí? No solamente basta, ay, perdóneme, se me partió, no. Tengo que mirar la forma de restituirle, de comprar ese mismo objeto, ¿verdad? O pagárselo para que ellos lo vuelvan a tener, ¿sí? Si nos dan algunas pertenencias a cuidar, tener mucho cuidado de esas pertenencias, ¿verdad? Y guardarlas tal cual nos la entregaron y asimismo retornarlas, ¿sí? De su dinero también, ¿sí? Si se nos ha dado un dinero, ¿verdad?, en depósito para que guardemos, cuidemos, ¿verdad? O se nos ha prestado, entonces asimismo que entregarlo, pagarlo. Dice la Escritura que el impío, ¿verdad?, pide prestado y no paga. Así dice, el impío pide prestado y no paga. Entonces, pagar nuestras deudas, pagar, ¿verdad?, a la persona que debemos, porque es su dinero, ¿sí? Respetar la dignidad de las personas, ¿verdad? Todo esto así como nosotros que hicieran con nosotros, ¿verdad? De esa manera. Y por otro lado, el Rambán, ¿sí?, Maimónides, enseña que la Torah nos exige literalmente que amemos a la otra persona como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, ese sí lo toma literal, ¿sí? El Rambán. ¿Sí? Uno es Maimónides y el otro es Nachmanides. Entonces, este dice literalmente que nos amemos tal, así como dice la Torah. Los amemos tal como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y de hecho, hay una regla que establece que en tiempos de peligro nuestra propia vida tiene precedencia. Entonces, es como un poquito complicado pensar de que debemos amarlos como a nosotros mismos. Si en tiempos peligrosos, ¿verdad?, nuestra vida cobra precedencia, ¿qué quiere decir eso? Que si tenemos que cuidar nuestra vida, la vida de nuestros hijos, porque va a ser maltratada, porque va a ser cercenada, entonces tenemos que, dicen nuestros sabios, acaba con tu enemigo, ¿sí? Acaba con tu enemigo antes de que acaben contigo y con tu familia o con los tuyos o con los que tú amas, ¿sí? Entonces, no podemos pensar de que esto lo podamos tomar así como literal, amar a los demás como a uno mismo, ¿sí? Entonces, lo que Dios exige entonces es que deseemos para los demás lo que deseamos para nosotros mismos. Eso es más o menos el punto de equilibrio, ¿sí? Deseemos para los demás lo que deseamos para nosotros mismos y que los tratemos con el mismo respeto y consideración que deseamos para nosotros, ¿sí? Más o menos esa es la idea y ese es el término, podríamos decir, medio, el término medio, o sea, perfecto, ¿verdad?, de lo que quiere decir esta misma. Hillel añadió aquí algo muy interesante. Hillel hizo como un parafraseo de esto y muy, muy bonito, o sea, él tomó la contraparte. Hillel dijo, el anciano dijo, lo que no te gusta que te hagan,
Lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas a los demás. Eso dice Gil. Entonces, me parece que eso también es una buena contraparte y también que nos pone en un sitio, o sea, medio, o sea, muy equilibrado, ¿no? Esa es toda la Torá, dijo Gil, esa es toda la Torá. Ve, estúdiala y el resto pues es comentario. ¿Sí? Esa es toda la Torá. No le hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti. ¿Ok? En todos los campos, el campo sentimental, material, económico, etcétera, etcétera, etcétera. No lo hagas a los demás. ¿Sí? Si tienes empresa, entonces trata bien a tus empleados y todo eso, ¿verdad? Porque si tú fueras empleado, entonces te gustaría que tu empresario te tratara bien. O sea, más o menos esa es la regla general. Y pues hay algo que decimos nosotros y es midad que midad, con la misma medida que mides se te medirá. Entonces es mejor siempre ser misericordiosos, buenos, compasivos, ¿verdad? Y hacer a los demás lo que no quisiera que nos hicieran a nosotros o lo que deseamos que nos hicieran a nosotros, ¿verdad? Bien, siguiendo en este collage, ahora vamos a hablar acerca un poquito del camino de la santidad, porque ustedes saben que son dos parachó y hay mucho tema, entonces por eso les dije que íbamos a hablar aquí, a hacer como una especie de collage. Ahora vamos a pasar la página y vamos a hablar del camino de la santidad, porque aquí se nos dice que hay que ser santos. ¿Sí? O sea, no es que alcancemos la santidad de un momento a otro, porque esto es un proceso, hay que ir caminando, y aquí, obviamente en esta paracha se nos muestra también como ciertos pasos. Entonces vamos a analizar esto un poquito más a fondo. Entonces aquí descubrimos en estas parachá, o estas dos parachot, en cierta manera, el significado de lo que es la espiritualidad. El Eterno proclama: Beiten le kedoshim ki kadosh ani Hashem. Serán santos para mí porque yo soy Hashem. Y más adelante se dice porque Él es santo, ¿verdad? Ani, ¿verdad? Ani kadosh. Yo soy santo. ¿Acaso un hombre común y corriente puede aspirar a la santidad? ¿Eso es realista? Sí, podríamos preguntarnos, ¿no? Ahora, si la Torá lo declara, no solo que es posible alcanzar ese objetivo, sino que tenemos la obligación de hacerlo. ¿Sí? O sea, tenemos la obligación de hacerlo. ¿Sí? No solamente hay que alcanzar ese objetivo, tenemos todos, hombres y mujeres, la obligación de alcanzar ese objetivo. ¿Sí? Y en esta paracha, pues obviamente se presenta esta misbah no como una idea por ahí, ¿sí? Como una especie de teoría. Esta paracha detalla los pasos que se deben concretar para ese objetivo. Por eso les decía, vamos a entrar más a fondo, ¿sí? Como resultado, en esta paracha, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de cosas esenciales de la Torá están allí, ¿sí? Porque es a través de la adherencia a estas misbot que nos volvemos santos. Entonces ustedes verán que hay infinidad de misbot allí, lotase y tase, o sea, negativas y positivas. Y es a raíz de todo esto que nos convertimos en personas, ¿verdad?, santas. ¿Sí? Si aplicamos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Allí vemos nosotros esa posibilidad. Y estas misbot incluye, obviamente, desde respetar a los padres, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de no vengarse, hasta cuidarse de no caer en chismes, ¿verdad? De ser amables con los extraños, pagarle al obrero, ¿verdad? El mismo día que termina su trabajo, respetar el Shabbat, no adorar ídolos y mucho más. O sea, esta paracha tiene muchas mitzvot. Todo esto, ¿verdad?, cubre todos los aspectos de la vida. Uno se da cuenta aquí que, caramba, me está hablando aquí cuando tengo un trabajador, me está hablando aquí cuando viene el día de reposo, me está hablando aquí cuando estoy hablando con los demás, me está hablando aquí, ¿verdad?, para ser cumplido en mis pagos. O sea, está hablando en todos los aspectos, muchos aspectos de estas misbot. Y algo que le señala el Eterno a Moshe es que enseñe estos mandamientos a toda la nación. Kol adat bene Israel, a toda la nación. ¿Sí? O sea que todo judío debe estar presente para resaltar el hecho
de que la santidad no se puede lograr mediante una existencia apartada, ermitaña, a través de la negación de uno mismo, la meditación, escalando el Himalaya, yéndose por allá, ¿verdad?, encerrarse. No, así no se alcanza la santidad, porque la santidad es algo que tiene que, o compete a todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, a nuestras relaciones, ¿verdad?, sociales, a nuestra relación familiar, conyugal, ¿verdad?, en nuestros negocios. O sea, la santidad compete a todos los campos, los ámbitos de la vida, ¿sí? Entonces, debemos entender que dentro de todo ese número de aspectos de la vida, tenemos que tratar a los demás ¿con qué? Con gesed, con justicia, ¿sí?, con consideración, con amor, acercándolos, ¿sí?, y acercándonos así a Hashem. Esa es la forma de alcanzar nosotros la santidad, la santidad. Algo que me llama la atención a mí, ¿verdad?, cuando yo me pongo los tefilín, ¿sí?, porque los tefilín es como, yo lo digo, ¿no?, es como el anillo de compromiso que tenemos con Hashem, ¿sí?, o sea, es como el anillo de matrimonio, porque así es cuando uno se amarra, ¿verdad?, en el dedo del centro anular, ¿verdad? Hace unos círculos allí, ¿verdad?, con las correas. Entonces uno dice ahí, verasti li leolán, ¿sí? Verasti li bensede, umispad, ujese, urrahamín, verasti li bemuná villada Adonai. ¿Qué significa eso? Dice, te desposaré a mí para siempre, ¿sí?, dice allí. Y te desposaré, ¿verdad?, con rectitud, con justicia, con bondad y con misericordia. Y te desposaré con fidelidad. O sea, uno tiene que comportarse para andar con Hashem, ¿verdad? Tiene que comportarse uno con los demás, ¿con qué? Dice aquí, con rectitud, con justicia, con bondad, con misericordia, con fidelidad. ¿Sí? Y dice aquí, y conocerás a Hashem. O sea, si nosotros hacemos esto con los demás, conoceremos a Hashem, porque Hashem es todo esto. Todas estas midot, ¿sí?, son de Hashem. Entonces, qué hermoso, ¿verdad?, es poder repetir eso en nuestras oraciones, en nuestros rezos, ¿verdad?, cuando nos ponemos los tefilín, y saber que estos requisitos son fundamentales para conocer a Hashem, porque Hashem se mueve dentro de estas midot. Entonces, así mismo nosotros podemos acercar a la gente, ¿sí?, a la santidad. ¿Cómo? Con gesed, con justicia, con consideración, con amor, con rajamín, con misericordia. Podemos acercarnos a ellos y acercarnos con ellos a Hashem. De eso se trata, ¿sí? Y vamos a hablar aquí como una especie de mapa a la santidad, o sea, como unos pasos, 1, 2, 3, 4, así, a la santidad. Vamos a ver entonces aquí algunos aspectos, ¿verdad?, que obviamente la Torah no deja nada a la especulación, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, ¿y cómo ser santos? Bueno, la Torah también nos dice cómo, ¿sí? Y nos brinda aquí como una especie de mapa claro, ¿no?, que nos muestra cómo alcanzar esos objetivos, ¿sí? Nuestros sabios delinearon varios caminos que llevan a la santidad. Entonces vamos a ver eso aquí, ¿sí?, como para ahondar más en esta parte, en este aspecto. Y vamos a tratar o sea, a grosso modo, porque son puntos así, pero vamos a verlos como a grosso modo, ¿no?, a grosso modo. ¿Sí? Por ejemplo, dice ahí, sepárate de lo inmoral y pecaminoso. Sepárate de lo inmoral y pecaminoso, ¿sí? Entonces, obviamente, nuestra definición de lo que es inmoral o pecado basada en la Torah es muy distinta a lo que la cultura del siglo XXI acepta como norma. Como judíos responsables debemos estudiar exactamente qué significa inmoral y pecaminoso. Si ustedes se dan cuenta, ahí en el Vayikra 18 se habla, y no seguiré las costumbres de estas naciones. Dice allí, porque estas naciones hacen todo esto. Y ustedes se dan cuenta que ahí en el Vayikra 18 se habla de todos los actos sexuales que Hashem condena. Todos. El incesto, ¿verdad? La zoofilia, ¿verdad? El lesbianismo, homosexualismo, etcétera, 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 etcétera. Todo eso es lo condenado. Pero, pues bueno, entendemos nosotros y tenemos claro eso. Pero, por ejemplo, algo hermoso que me parece a mí, siempre me ha parecido, es cuando
cuando alguien va a buscar a su pareja. Dentro del judaísmo es muy hermoso eso. Tener una cita, ¿verdad? Con la persona a la cual se quiere, pues mirar a ver si está la posibilidad de llegar a la jupá o al matrimonio. Y entonces simplemente se va a charlar, y se va a charlar en un lugar público, a charlar. A ver, hablar de temas, cosas, a ver dónde se empatiza, ¿sí? Dónde hay como que esa afinidad. Y se habla, y si hay bastante armonía y si hay bastante empatía, y además de eso, pues obviamente está el atractivo y todo lo demás, entonces se sigue alimentando eso, y entonces hay más encuentros, ¿verdad? Hay más reuniones, ¿verdad? En sitios públicos, y guardando distancia, obviamente, se habla de todos los temas habidos y por haber, a ver qué empatía y armonía puede haber. Cuando ya se logra en mayor grado, ¿verdad? Algo así, entonces cuando ya se llega a un compromiso, ¿verdad? De llegar a la jupá en 6 meses, 1 año más o menos, ¿verdad? Y se crea todo lo que tiene que hacerse, el compromiso, ¿verdad? Y, apartar a esa mujer para uno para esa mujer, y ya se llega hasta la jupá. ¿Qué sucede en todo ese proceso? No hay contacto. No hay ni un solo contacto. Dicen nuestros sabios que cuando se empieza por el contacto físico, se pierde la razón. Claro, se pierde la razón. O sea, ya la persona empieza con las emociones. Se despiertan son las emociones y las pasiones. Cuando se empieza con el contacto, ¿sí? Contacto físico, coger una mano, dar un beso. Entonces ya se pierde, ¿qué? La parte de la razón. Y empieza a crecer, ¿qué? La emoción y la pasión, ¿sí? Y a veces la emoción y la pasión hace que se pierda la razón. Y es así. Entonces, por eso, ¿cuándo se besa a la novia? ¿Cuándo? Y parecerá como anticuado esto, pero ¿cuándo se besa? Cuando están ya en la jupá, ¿sí? Y ya firman, uno ya firmó, firmó el contrato de que va a mantener a la esposa y todo. Y entonces allá ya todo está bien, los testigos firman, todos firman. Y allí, ¿verdad? Ocultamente, con el talí, ¿verdad? Se le da un besito. Ese es el primer beso. Ese es el primer beso que apenas se le da a la novia, ¿sí? Y ahí empieza todo, ¿sí? Porque ya lo otro está construido, ¿qué? La confianza, la armonía, el diálogo, los temas, la afinidad, todo eso ya viene construido, que eso es lo más básico, lo más importante, ¿sí? Ya el resto es como la cerecita que le pone al postre, o sea, la parte física es la cerecita que se le pone al postre, ¿no? Pero ¿qué encontramos hoy? Por ejemplo, ¿hoy qué encontramos? Hoy encontramos que las parejas empiezan por lo último, contacto. Cuando hay contacto físico se pierde la razón. Y por eso hoy día hay muchas parejas que empiezan, ¿verdad? A ver si las cosas funcionan, si no funcionan, entonces listo, chao. Entonces vea hasta dónde va la parte de la santidad o la moralidad dentro de la relación de pareja, o cuando se va a establecer una relación de pareja. Vea hasta dónde de hermoso es eso. Pareciera anticuado, pero no, es que eso es Torah, y la Torah nos quiere llevar, ¿verdad? A fines buenos, a fines, ¿verdad? De éxito, a fines de edificación, de construcción. A eso nos lleva la Torah. Entonces, ¿qué significa inmoral y pecaminoso? En todos los aspectos. Eso es lo primero. Sepárate de lo inmoral y pecaminoso. No podemos hacer lo que acostumbra hacer la gente, las familias, las personas del mundo, ¿verdad? La sociedad, las parejas. No. Tenemos que hacer diferentes, siempre diferentes, ¿verdad? De lo que hace el común de la gente. 2, santifícate con aquello que está permitido. Santifícate con aquello que está permitido. Entonces, se nos encarga atemperar, podríamos decir, todas nuestras acciones y palabras con disciplina. Por ejemplo, se nos permite comer, pero no ser glotones. Se nos permite comprar, pero no ser adictos a las compras. Se nos permite beber alcohol, pero no emborracharnos. Nosotros santificamos el vino, por ejemplo, haciendo kiddush, ¿sí? Entonces, tener bastante medida, ¿sí? De insuflar, el deseo de insuflar lo espiritual en todo lo que hacemos. ¿Se nos permite tener relaciones sexuales? Claro que sí, dentro del matrimonio, dentro de la jupá, claro. Cuando ya se hace la jupá, claro que sí. Y debemos traer kedushá a través de las relaciones.
¿sí? Y no en pasión de concupiscencia como los gentiles, así dice uno de los consejeros, ¿verdad? De nuestro santo maestro. No en pasión como los gentiles, o sea, no de la forma como los gentiles tienen una mujer, ¿sí? O tienen sexo con una mujer, no como hacen los gentiles. Entonces, de una forma totalmente diferente. Bien, 3. Hacer que el Eterno sea amado mediante nuestras acciones y palabras. Hacer que el Eterno sea amado mediante nuestras acciones y palabras. Entonces, como creyentes y como judíos, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de ser los embajadores de Akadosh Baruj Hu. Los embajadores de Akadosh Baruj Hu. Por ello tenemos el mandato de ¿qué? De inspirar a las personas para que amen, para que alaben al Eterno, ¿sí? Para que le den gracias al Eterno. O sea, que a través de nuestras acciones ellos puedan alabar al Eterno, ¿sí? A través de nuestra justicia, de nuestra rectitud, de nuestra integridad, pueden decir, caramba, vea, estas personas, ¿no? Y son temerosas de Dios, qué bueno que es Dios, ¿verdad? ¿Sí? Que tiene gente así, que tiene personas así, que tiene un pueblo así, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer que a través de nuestras acciones, que a través de nuestras palabras, ¿verdad? Los gentiles y las personas de otras naciones alaben y glorifiquen a Dios, ¿sí? ¿Cómo? Al demostrarles ¿qué? Bondad, al demostrarle refinamiento, consideración. Mostrando todo esto, vamos a traer que honor y gloria al nombre de Hashem, ¿sí? Entonces, en otras palabras, buen testimonio, buena gente. Nosotros somos buena gente. Yo soy buena gente. Diga conmigo, yo soy buena gente. Yo siempre seré buena gente. Hasta el final seré buena gente, ¿sí? No como dicen por ahí muchas personas, ¿verdad? No, ese tipo es mala hierba, ¿verdad? No, ese es un tinieblo, ¿no? No, nosotros somos luz, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos de bendición, nosotros somos buena gente. Dígalo allí en su cabeza, yo soy buena gente, yo siempre seré buena gente, ¿sí? Yo seré siempre esa luz, yo siempre seré la solución, no el problema, ¿ok? Esta obligación no se reduce obviamente a importantes eventos mundiales, ¿no? Sino también a nuestras interacciones cotidianas. O sea, no es que aquí Israel tenga que hacer algo grande para que puedan alabar al Eterno, no. No, esto es a nivel individual, ¿sí? Esta obligación, ¿verdad? Nos incumbe a nosotros, ¿en dónde? En nuestras interacciones cotidianas con los demás. Cómo agradecerle, por ejemplo, al empleado, ¿verdad? Cómo agradecerle a una azafata, cederle la silla a alguien, ¿verdad? Que es más anciano que uno. No arrebatarle a otro el lugar que merece en su estacionamiento, ¿sí? Bueno, los ejemplos son prácticos e infinitos, ¿sí? O sea, en otras palabras, tengamos nosotros ética, conducta ante los demás, ¿sí? Buena ética, buena conducta, buena moral ante los demás. Esto hace que el Eterno sea glorificado, ¿sí? Y son cosas, detalles sencillos. Te dieron más de vueltas, haz las cuentas y di, mira, me entregaste más dinero. Por ahí escuchaba yo hace poquito, hace unos días atrás las noticias de un señor que se le cayó un dinero y se le cayó en la calle. Y una parejita encontró ese dinero, lo encontró. ¿Y sabe qué hizo esa parejita? Esa pareja fue a la policía y revisaron las cámaras del sector. ¿Sí? A quién se le había caído. Y ahí se dieron cuenta a quién se le había caído ese dinero. Señor que se baja del carro y de pronto se le cayó el paquete de dinero y se fue. Y entonces esta parejita llegó y encontró el paquete ahí. Eso fue aquí en Colombia. Estoy hablando de Colombia, Colombia City. Aquí, este país, country, ¿sí? Colombia country. Entonces, estuvieron allí mirando las cámaras y dieron con la persona. Y llamaron a la persona, la ubicaron y todo, y le entregaron el paquete. Era una buena suma de dinero. Y la persona estaba agradecida, y la policía y todos decían, o sea, personas así como esas, una entre un pajar. ¿Sí? Parejas así, una entre un pajar. Otro coge la plata y bueno, en la calle, imagínense, en la calle. Sí, que uno, bueno, ¿de quién será? Si uno se pone a decir, ¿de quién es esto? Todo el mundo es mío, es mío. Pero no, ellos se pusieron a la tarea de mirar por las cámaras a ver a quién se le había caído ese paquete de dinero, bastante dinero. Entonces, caramba, por ejemplo, una cosa de esa, una acción de esas, ¿sí? Ahora, tengo entendido que en Israel, cuando se pierde algo, hay sitios
donde se guarda eso. ¿Sí es así o no, Natán? Sitio donde se guarda lo perdido, de tal manera que la persona puede ir allá en un momento dado y preguntar si allí está el objeto que él perdió o no. ¿Sí o no? Así, allá hay sitios así. En Israel hay sitios así. ¿Sí? Y aquí debiera también haber sitios así, pero aquí, bueno, las personas son diferentes, pero nosotros somos más diferentes y nosotros tratamos de ser más honrados. Bien, cuarto, y ya pues aquí ya voy terminando, ¿sí? Así como el Eterno es compasivo, misericordioso, nosotros también debemos ser compasivos y misericordiosos, ¿sí? Debemos ser así. Debemos esforzarnos para emular los atributos de Dios de compasión y de misericordia. Son atributos, son midot que Él tiene y que nos ha dado, ¿sí? Acordémonos que en nuestras Bikoha Shahar decimos, y que nos hizo a su imagen. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nos dio de sus midot, de sus cualidades. Nosotros como seres humanos tenemos de esas cualidades. Muchos piensan, nos hizo a su imagen y semejanza, o sea que el Eterno tiene cara de hombre, tiene 2 ojos, oreja, nariz. No, nada. Él es espíritu. Él está por encima de una figura humana. Entonces, ¿qué fue lo que nos dio? ¿Qué fue lo que nos hizo a su imagen y semejanza? Las midot, sus cualidades. Él nos dio de sus cualidades y nos dio de su eternidad. El alma es eterna. Y Él nos dio también de las midot, ser misericordioso, bueno, compasivo, ser pacificador, ¿sí? Amoroso. Bueno, eso es, ¿sí? Debemos esforzarnos entonces en emular esos atributos divinos, ¿verdad? En nuestras relaciones personales, expresarlas en nuestras relaciones personales, porque allí se encuentra la esencia ¿de qué? De la santidad. Allí se encuentra la esencia de la santidad. Y obviamente a primera vista esto pareciera como difícil, ¿no? ¿Sí? Puede parecer esto algo como difícil, pero si tenemos en cuenta que queremos que el Eterno nos perdone nuestras transgresiones, sin duda, ¿verdad? Sin duda seremos capaces de decir 2 poderosas palabras también. ¿Cuáles son esas 2 poderosas palabras? Te perdono, te perdono. Haciendo una terapia, y aquí concluyo, con uno de mis hijos, ¿verdad? Tratando de sanar algunas cosas del pasado y todo eso, llegamos a ese punto de te perdono, ¿sí? Reconocer, obviamente, y decir te perdono. Y qué sanidad y qué hermosura poder llegar hasta ese punto, ¿sí? Decir te perdono. No solamente nuestros hijos merecen de esa terapia, nosotros como personas adultas, ¿verdad? Sino dentro de la sociedad y dentro de lo que nos movemos. Tenemos que estar siempre dispuestos a ser misericordiosos, a tener rajamín de las personas, ser compasivos, comprenderles y poderles también perdonar o pedir perdón. Bueno, mis amados, eso fue como una especie de collage, ¿verdad? En este hermoso Shabbat. Y hay mucho, obviamente, hay mucha tela que cortar en estas 2 parashot, ¿sí? Aharemot Kedoshim. Pero pues quise traer esto como esencia, ¿verdad? Para que podamos nosotros renovar lo que sabemos y traer de pronto algunas experiencias y cosas que nos puedan servir y nos edifique nuestras vidas.